Muy buenas a todos. Retomamos la sesión de trabajo, ya metiéndonos de lleno en la tarea que nos ocupa, en el bloque que lleva por título el discernimiento evangélico de los desafíos para la formación sacerdotal, los retos actuales. Como indicaba el profesor Gaspar, vamos a empezar hablando de retos, y para ello tenemos, os cuento a mi derecha y a izquierda, a derecha con el profesor don Ángel Cordovilla Pérez, exalumno de esta universidad, yo tengo que decir compañero mío también en comillas, doctor en teología, y es profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia Comillas. Imparte cursos en el área de Misterio de Dios, de Introducción a la Teología, de Soteriología, y es un gran conocedor de los grandes dogmáticos del siglo XX y me atrevo a decir también del siglo XXI. Le hemos pedido, y le agradezco en nombre de la facultad aceptar estar con nosotros, su participación en este simposio, especialmente por toda la reflexión que ha llevado a cabo sobre el sacerdocio y la formación sacerdotal. Querría decir, y ya le he pedido disculpas por reducir su producción a dos ámbitos, que son los que vamos a tratar. Por un lado, su preocupación desde ya hace muchos años en la excelencia en la formación sacerdotal. Son varios los artículos y libros que ha escrito desde el ejercicio de la teología y pensar en ello a el sacerdote y su formación intelectual, hasta las reflexiones sobre el ser sacerdote hoy. Es una producción constante en artículos y también en libros la que le lleva a pensar en cómo es, cómo debe ser, cómo puede ser un sacerdote hoy. Y ahí menciono Ser sacerdote en la cultura actual, de 2010, pero el más reciente, Como el Padre me envió, así os envío yo, Teología y Espiritualidad del Ministerio Apostólico Presbiteral, de 2019 y reeditado, segunda edición, del 2021. Me gusta decirlo, y así se lo he dicho, que yo sé que su producción no se queda en un despacho, sino que en los 2 últimos años, seguro que puedo ir mucho más atrás, sé que se ha peateado toda España y parte del extranjero, trabajando no solo en conferencias, sino en grupos pequeños con sacerdotes preocupados por la formación permanente. De ello le doy gracias porque me llegan muchos ecos de compañeros. No está Ángel Cordovilla con nosotros. A mi izquierda tengo a don Stefano Guarinelli, que responderá a las palabras del profesor Cordovilla, sacerdote también, italiano, licenciado en teología y licenciado, además de estudios en ingeniería, me parece que es, licenciado también en psicología. La aportación del profesor Guarinelli va en la línea de la psicología pastoral, la psicología evolutiva, la psicoterapia e integración religiosa de la personalidad. Es decir, su preocupación en la formación del sacerdote y de la vida consagrada también se orienta a una formación integral. Su aportación, sin duda, nos llevará a abordar las cuestiones del sacerdocio maduro, y ahí cito como obra suya El sacerdote inmaduro, un itinerario espiritual, y la cuestión de toda la integración de la afectividad con el celibato de los sacerdotes, por qué elegirlo y optarlo todavía. Muchísimas gracias en nombre de la facultad a ambos por estar aquí entre nosotros. Cedo la palabra al profesor Cordovilla. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Carmen, por tus palabras, tu acogida y especialmente a la Universidad Pontificia de Salamanca por invitarme a este simposio, que a mí estar aquí pues me trae tantos recuerdos que intento dejarlos abajo para que no me afecten ahora en la exposición. Un saludo especial a los señores obispos, especialmente a mi obispo, que es a la vez también el gran canciller de la universidad, y al decano de la Facultad de Teología, a la Hermandad de Operarios Diocesanos, que pues también gracias a ellos pues se ha preparado este simposio. Leí la exhortación Pastores Dao Vobis estando en el seminario de Salamanca en mi segunda etapa de formación para el ministerio sacerdotal. Y recuerdo que me causó una grata impresión, pues me ponía en conexión profunda con la forma como en el seminario de Salamanca
se había entendido la formación para el sacerdocio desde hacía tiempo. También concordaba en lo fundamental con la ratio de 1985, la llamábamos la verde. Luego ya vino una que venía con un color fucsia, que yo ya esa ya, en realidad ya no la trabajé. Esta la había trabajado en mi ingreso en el seminario en el año 1986. ¿Por qué me resultó especialmente significativa la Pastores Dabo Vobis? Por la comprensión del tiempo del seminario no tanto como un semillero, tal y como se decía, una imagen, digamos, bueno, válida en cuanto lugar de crecimiento, pero que peca de ser una imagen demasiado estática, sino que ahí se entendía la formación como un camino de discipulado, un itinerario de vida, un lugar y una forma de vivir en el seguimiento de Cristo como los apóstoles. Entender la formación como el itinerario de seguimiento detrás del Señor a imagen de la llamada de Jesús a sus discípulos llenó de sentido ese tiempo de formación. Sin embargo, tengo que decir que no valoré entonces el capítulo primero de esa exhortación pastoral, titulado con el texto de la carta a los Hebreos, tomado de entre los hombres, y que hacía referencia al contexto sociocultural en el que vivíamos, subrayando la necesidad de realizar un discernimiento evangélico de los desafíos que este cambio de época suponía para la formación de los futuros presbíteros. No tuvo entonces la capacidad de ver la dimensión profética de ese primer capítulo referido al contexto y especialmente a la dimensión antropológica subyacente a la formación sacerdotal, ya que entonces me pareció que era la forma habitual de proceder de Juan Pablo II. Recordemos que en sus diversas encíclicas y exhortaciones, ante cualquier exposición de un tema o dimensión concreta de la vida cristiana, siempre había un capítulo donde se anteponían las luces y las sombras del contexto histórico en el que nos movíamos. En esta exposición, precisamente, me centraré en esa mirada profética de la exhortación en el primer capítulo, donde subrayaba la importancia de la dimensión antropológica de la formación sacerdotal como base para todo lo afirmado posteriormente. Soy consciente, el título de mi ponencia, que para realizar un discernimiento evangélico de los desafíos de nuestro cambio de época habría que tener la mirada puesta en más elementos, pero por mi propia trayectoria de estudio y por el tiempo también que tengo en esta ponencia, me voy a centrar exclusivamente en esa base o dimensión antropológica. Además, me parece la básica y la fundamental. Recordemos, en los años 50 el teólogo Hans Urs von Balthasar se refería a la escatología como el lugar donde nacían todas las tormentas, decía él, de la discusión teológica. Yo hoy me atrevería a decir que es la antropología ese rincón problemático de donde surgen las cuestiones más significativas del diálogo del cristianismo con la sociedad y el desafío probablemente más radical en el ámbito de la formación para el ministerio presbiteral. Tomado de entre los hombres, como ya he mencionado antes, la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis puso la mirada de forma profética y entonces verdaderamente significativa en la dimensión antropológica de la formación sacerdotal, así como en la base antropológica del ministerio presbiteral. Y de esta forma se quería poner de relieve que el desafío más significativo para la formación y el ministerio de la vida de los presbíteros estaba en su fundamento antropológico. Recordemos brevemente que otras veces el foco de atención había sido, por ejemplo, una correcta teología del ministerio o una adecuada espiritualidad, acorde con esa teología, por ejemplo en el sínodo de 1970, la justicia en el mundo y el ministerio presbiteral. Sin embargo, en aquella coyuntura histórica se vislumbraba ya que el desafío estaba en algo previo, no tanto en la teología del ministerio, sino en el presupuesto antropológico del sujeto que va a ser ordenado y que después llevará adelante su vocación y misión.
Por esta razón decía la exhortación en la introducción refiriéndose al trabajo de los padres sinodales. Cito literalmente: la atención ha sido puesta no tanto en el problema de la identidad del sacerdote, cuanto en problemas con el itinerario formativo de la formación del sacerdote y con el estilo de vida de los sacerdotes. En este sentido, podemos decir que la cuestión no es tanto de naturaleza teológica, de identidad del presbítero, sino de su realización existencial, de la vida concreta del ministerio presbiteral, en su llamada, en su formación y luego en su realización en la misión. Esta dimensión que ya supo ver la Pastores Dabobovis hace 30 años, en las últimas décadas se ha agravado aún más, pues la distancia entre el Evangelio y la cultura cada vez es mayor. Roto el entramado sociocultural en el que la fe era vivida como el evidente desarrollo de la vida humana, donde la vocación sacerdotal era entendida en algunos casos como un destino lógico, digno e incluso honroso, ahora ésta aparece como un hecho extraordinario y la vocación como algo inusual, y que ésta se logre como un hecho casi divino. No es, por lo tanto, en el ámbito teológico, en el mundo teórico de las ideas, donde, en mi opinión, se encuentra hoy el desafío más importante en torno al ministerio presbiteral en la Iglesia. No es, por lo tanto, el ministerio en abstracto o en qué consiste el ser y la misión del presbítero, sino en eso, pero encarnado y realizado hoy. Además, quizá en ningún otro momento de la historia de la Iglesia vivimos en la paradoja de tener una de las mejores reflexiones teológicas y espirituales sobre el ministerio apostólico presbiteral en una situación personal e institucional de gran debilidad. Y en este sentido, la cuestión decisiva es si habrá personas e instituciones que puedan corporizar de forma visible y significativa la llamada de Jesús a ser sus apóstoles y discípulos, enviados en su misma visión, para que Él se haga presente como cabeza de la Iglesia y Salvador del mundo en medio de los hombres. Tenemos claro qué hay que ser. La cuestión es cómo serlo en este contexto histórico concreto que nos toca vivir. Dicho esto, me gustaría señalar algunas cuestiones en torno al ministerio que afectan sobre todo a su base o fundamento antropológico, y en este sentido el desafío en torno al ministerio y su formación no es tanto un tema o un debate intraeclesial o intrateológico, sino ante todo una cuestión antropológica, cultural y social. Paso en segundo lugar a mencionar esa crisis antropológica que vivimos hoy, retos y desafíos. En la conocida obra del drama del humanismo ateo, Henri de Libac habló de la herejía de nuestro tiempo como aquella que transmutaba una verdad hasta entonces incontestable. Dios, garante y fundamento de la dignidad y de la grandeza humana, se convertía de repente en su enemigo. Lo que había sido, decía él, durante siglos objeto y causa de una buena noticia para el hombre, evangelio, se convertía en causa de su maldición, en disangelio. La figura del filólogo y filósofo alemán Friedrich Nietzsche se levantaba enhiesta como uno de los profetas de esta nueva época. Hoy creo que esta herejía teológica se ha trasladado al ámbito de la antropología. Podemos decir que se ha transformado en una herejía antropológica, o si no queremos ser tan radicales, al menos en una crisis antropológica. Despejada la realidad de Dios de la ecuación para comprender al ser humano como su imagen y semejanza, se ha ido produciendo un continuo proceso de deconstrucción de la antropología cristiana, llamémosla tradicional, para redefinir totalmente la comprensión del ser humano. La cuestión antropológica, por lo tanto, es el centro, en mi opinión, del debate en la mayoría de las cuestiones decisivas que son objeto de discusión en la actualidad. ¿Qué es el ser humano?
un animal evolucionado, una máquina sentiente, una especie que pone en peligro el hábitat en el que se encuentra, un mamífero agraciado. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Es fruto sin más de la evolución? ¿Es el resultado incomprensible de un proceso azaroso? ¿Es el resultado a la vez de una voluntad amorosa y creadora y de un largo proceso evolutivo? ¿Cuál es su constitución fundamental? ¿Es un conglomerado de material químico y biológico? ¿Es un ser material que ha llegado a la conciencia de sí? ¿Es un ser vivo y libre, responsable, con capacidad de dar razón del mundo y de sí mismo? ¿Y cuál es su destino y su futuro? ¿La desaparición total? ¿En la muerte como final? ¿Las sucesivas reencarnaciones hasta un futuro nirvana? ¿La vida eterna en Dios? Pensando ya más en el marco concreto que nos corresponde, podemos decir que el contexto actual pone en crisis fundamentalmente la comprensión de la vida como vocación y dentro de ella la dificultad para comprender una vocación trascendente con unas características que podemos describir como sacramental, celibataria, fraterna y permanente, que tienen un difícil encaje en las tendencias fundamentales de la cultura actual. Quizá por ello también se convierte en una opción contracultural y profética que puede ser valorada positivamente y vista con agrado en determinados ambientes juveniles. Pero en mi opinión aquí está la cuestión más radical y quizá una de las causas de la escasez de las vocaciones que vivimos en la actualidad, al menos en nuestras latitudes. Se habla de una desafección a la Iglesia o de la mala fama que tiene ante los jóvenes como una institución vieja y retrógrada. También se afirma con razón la falta de vitalidad de fe de las comunidades y de las familias cristianas, que exceptuando las de ciertos grupos en la Iglesia, son incapaces de generar vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, incluso ya a la vida matrimonial. Pero hay un desafío todavía más radical. La vida humana no se comprende como una vocación, y menos aún como una vocación que tiene su origen fuera de uno mismo, en el misterio de Dios, y su fin más allá de lo propio, en el reino de los cielos. Esta dificultad de la cultura actual por la trascendencia, la alteridad, la universalidad, que forman parte esencial de la vocación cristiana en general y de la vocación sacerdotal en particular, están en la base de las causas de la escasez de vocaciones y de los problemas fundamentales en la formación sacerdotal. Porque en realidad uno no se hace cura para servir o representar a una institución, sino para servir a Dios y a los hombres. La trascendencia de Dios como fuente y la universalidad de la humanidad como destinatarios son las claves fundamentales de esta vocación particular. En este horizonte de problemas y con este trasfondo, yo ahora quiero destacar 4 cuestiones, podrían ser otras, diferentes, pero para mí 4 cuestiones fundamentales que repercuten en la visión antropológica y así también en la existencia del presbítero. La transformación digital, que afecta a la importancia que tiene en nuestra vocación la corporalidad y a la vez también la comprensión de la vida sacramental. La ideología de género que afecta a la identidad del presbítero como varón y célibe. El individualismo que, siendo un avance en la andadura del hombre en la modernidad, afecta a la comprensión del presbítero como ser de fraternidad, hermano entre hermanos. Y finalmente, la forma de vida actual que incide directamente en la fragmentación de la personalidad y es un verdadero acicate y desafío para una vocación personal como la del sacerdocio y una existencia concreta que nos pide una unidad de vida y un compromiso permanente. La transformación digital y tecnológica ante la importancia de la corporalidad sacramental de la vocación sacerdotal. Creo que uno de los cambios más visibles y significativos que hemos experimentado en la vida cotidiana está relacionado con la transformación digital y tecnológica.
Bastaría echar la vista atrás no más de 20 años para caer en la cuenta de estos cambios tan acelerados. Y tendemos a pensar que son cambios que suceden fuera de nosotros, en las cosas que están a nuestro alrededor. Y sin embargo hay que preguntarse qué significan estos desarrollos tecnológicos desde un punto de vista antropológico. Si sabemos que el uso de las manos ha configurado nuestro cerebro, nuestra cultura y nuestro lenguaje, es obvio que la tecnología actual también lo hará. Y por eso es necesario preguntarse qué es la tecnología y para qué sirve. Es obvio que nos hace más eficaces, pero nos ofrece, en el sentido clásico de la palabra, una vida buena. ¿Cómo está afectando a nuestra comprensión del ser humano? Por ejemplo, a la experiencia de la constitutiva dimensión personal, corporal, a las relaciones personales, a la experiencia de la mundanidad, a la conciencia ecológica. ¿Qué significado o qué valor hay que dar a las propuestas transhumanistas que pretenden alcanzar por medio de la tecnología el codiciado don de la inmortalidad? ¿Son realistas estos proyectos y qué repercusión tendrían para el medio ambiente? Hemos de ser conscientes que estamos condicionados por objetos mágicos que poseemos y controlamos, un reloj, un teléfono, pero que de la misma manera a la vez en realidad nos poseen y nos controlan. La todavía cercana experiencia de la pandemia nos ha ayudado en gran medida a valorar los pros y contras de este cambio digital y tecnológico que repercute en todos los ámbitos de la vida humana. Sin la ayuda de la tecnología no hubiéramos respondido a la pandemia de la forma como lo hemos hecho. Sin embargo, hemos visto también sus límites, especialmente cuando nos referimos a las relaciones humanas interpersonales o a los procesos de aprendizaje y formación. La presencia virtual es una buena forma de mitigar la ausencia de la presencia física, pero nunca puede ser su sustituta. El cuerpo, en su dimensión física, biológica, psicológica y espiritual, es una realidad fundamental en las relaciones personales y en la vida social. Porque los hombres somos seres esencialmente corporales, y las relaciones que nos constituyen no son relaciones ideales o virtuales, sino físicas y presenciales. Nos constituyen en nuestra realidad humana como criaturas empáticas, sociales y relacionales por naturaleza. En este sentido, la transformación digital y tecnológica no es un problema solamente económico, sino que plantea cuestiones antropológicas cruciales. Y como digo, la más importante y radical es nuestra comprensión del cuerpo humano. Este luego repercute en la concepción de la economía sacramental, que tiene en la materialidad y corporalidad su quicio y su clave, repercutiendo finalmente también en nuestra existencia sacerdotal. No estamos llamados a ser presbíteros desde la distancia o desde las relaciones virtuales, sino desde la cercanía de nuestro cuerpo, con lo que tiene de epifanía de nuestro ser más íntimo y a la vez también de fragilidad y vulnerabilidad que este cuerpo comporta. El cuerpo de Cristo en cuanto encarnado, su cuerpo que es la Iglesia, y la prolongación de esta economía encarnativa en la economía sacramental hace que la realidad material y corporal para la vida de la Iglesia no pueda ser sustituida por ninguna otra realidad. Ver, oír, tocar, oler, sentir son verbos que nos traducen acciones fundamentales de la vida humana y de la real experiencia de la salvación, que constituyen el componente esencial de la liturgia y de la pastoral de la Iglesia. En el ministerio pastoral y en la vida de los presbíteros es obvio que no podemos vivir al margen de esta renovación tecnológica que se está produciendo, aun cuando debemos ser conscientes de las dificultades que nos plantea para nuestra comprensión de nuestro ser como sacramento de Cristo y para el ejercicio concreto y solidario del ministerio. En la ponencia que he entregado escrita desarrollo algo más el análisis y la reflexión, pero aquí solo me quedo por el tiempo en el, digamos, como dar las pinceladas fundamentales.
En segundo lugar, la ideología de género versus una vocación que decimos destinada a un varón y célibe. Esta, llamemos así, progresiva descorporalización del ser humano, gracias a este influjo de la tecnología y de la ciencia, lleva unida también la dessexualización o transsexualización de la naturaleza humana. Separada la sexualidad de la naturaleza, se convierte en una cuestión opcional, que el sujeto decide desde su propia experiencia subjetiva. No hay, en este sentido, un orden natural objetivo que determina la sexualidad del ser humano, sino que un sujeto decide qué género tener. No hay una sexualidad ligada a la naturaleza y a la biología, sino el género que uno decide por sentimientos y experiencias subjetivas. Y en este sentido me refiero a esa dessexualización o transsexualización. El programa moderno de desvinculación del ser humano de toda realidad heterónoma, llámese Dios, mundo, prójimo, naturaleza, se consuma en aquello que hasta hace nada pensábamos que nos precedía como realidad desde la que vivir nuestra humanidad. Es obvio que la sexualidad no puede ser reducida a la dimensión biológica del ser humano, pero es evidente que la ha de comprender. Desde ella se ha de integrar después la dimensión psicológica e incluso la espiritual, que finalmente juntas conforman la constitución sexual del ser personal. No es nueva en realidad esta pretensión de superar la alteridad fundamental sexual varón-mujer. Desde la antigüedad planea sobre la conciencia humana el así llamado mito andrógino, ese personaje mitológico que se encuentra por encima de cualquier diferencia sexual. De hecho, hoy hablamos de personas no binarias, aquellas que quieren estar más allá de lo masculino y de lo femenino, ir más allá de etiquetas de cualquier tipo. Hay que aplaudir la sensibilidad actual por defender los derechos de cualquier colectivo y persona humana, y bienvenida sea la condena de cualquier tendencia homófoba, la discriminación por sexo o las tendencias machistas. Pero más allá de estas legítimas reivindicaciones, podemos proponer como modelo antropológico que el sexo no es un hecho biológico que condiciona toda la vivencia de la persona humana, sino un género que libre o sentimentalmente se decide. Y esto choca claramente con la propuesta cristiana, que es rotunda en afirmar que su comprensión del ser humano está referida esencialmente a la alteridad varón-mujer. Probablemente nadie más y mejor que Karl Barth puso de relieve esta realidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, precisamente en esa alteridad sexual varón-mujer. La alteridad y la relación son elementos constitutivos de nuestro ser personal, a imagen de las personas divinas, para quienes no ser, como dice Gregorio Nacianceno, para quienes no ser no constituye ningún tipo de carencia. La plenitud no está en ser todo o poder serlo todo, sino en la identidad propia que me abre a la relación con quien es precisamente distinto y diferente, y en cuya alteridad me plenifica y complementa. Este orden creacional funda después el orden sacramental, y una realidad que es esencial para comprender la ordenación del ministerio ordenado a un bautizado varón y célibe. Esto es lo que habría que desarrollar ahora, pero es más conocido, lo dejo aquí. El tercer desafío es el individualismo ante la comprensión de una vocación que es esencialmente fraterna. El hombre antiguo solo se comprendió como miembro de una familia, comunidad, colectividad, mientras que el hombre moderno se ha comprendido a sí mismo como un individuo único e irrepetible, como un absoluto en sí mismo que no puede ser absorbido por ninguna institución o colectividad. Desde el Renacimiento y el así llamado giro antropológico de la modernidad, todo ha girado en torno al individuo. Y probablemente las raíces de esta atención podamos rastrearla en Agustín de Hipona, aunque todavía en él este individuo se situaba ante Dios
coram Deo y con los otros coram multis. Como dice el filósofo Charles Taylor, Descartes, en su afirmación de la reflexibilidad radical, es profundamente agustiniano, aun cuando éste ya da un vuelco a la radical, a la interioridad agustiniana, conduciéndola por una nueva dirección. Mientras que para el obispo de Hipona esa interioridad era el camino adecuado para un verdadero descentramiento del sujeto hacia Dios mediante la fe y hacia los hombres mediante el amor, para Descartes ese yo, esa interioridad, constituye en sí misma la fuente de la vida moral, desvinculándola precisamente de Dios, de la naturaleza y del prójimo. Pero claro, ¿cuánto tiempo podía durar esta conciencia individual si las relaciones que la constituyen? Suprimidas estas relaciones constitutivas como realidades heterónomas y ajenas a ella, el sujeto aislado se ha convertido en el blanco de todas las crisis posteriores, hasta el punto de alcanzar propuestas hoy anti- y posthumanistas que abogan precisamente por la destrucción del sujeto. Y curiosamente ha sido el redescubrimiento de la alteridad y de la exterioridad en la filosofía contemporánea lo que ha propiciado una reconstrucción del sujeto solidario. Por decirlo con palabras del magisterio del Papa Francisco, el necesario paso del yo al tú y de este finalmente al nosotros, como él hizo en la encíclica Fratelli Tutti. La Pastores Daubowis ya hacía referencia a esta realidad, que con el paso de los años no se ha corregido esta tendencia individualista, sino que más bien se ha agudizado. Recojo su texto fundamental, que está en el esquema. Hay que constatar una defensa exacerbada de la subjetividad de la persona, que tiende a encerrarla en el individualismo, incapaz de relaciones humanas auténticas. De este modo, muchos, principalmente muchachos y jóvenes, buscan compensar esta soledad con sucedáneos de varias clases, con formas más o menos agudas de hedonismo, de huida de las responsabilidades. Prisioneros del instante fugaz, intentan consumir experiencias individuales lo más intensas posibles y gratificantes en el plano de las emociones y de las sensaciones inmediatas. Pero se muestran indiferentes y como paralizados ante la oferta de un proyecto de vida que incluya una dimensión espiritual y religiosa y un compromiso de solidaridad. Claro, una comprensión así del individualismo realmente afecta a un proyecto de vida como el nuestro y quizás sea una de las causas más importantes, como también decía yo al principio de mi ponencia, de la escasez de las vocaciones al sacerdocio. La relación, la espiritualidad y la solidaridad que son puestas en entredicho por la cultura individualista son precisamente los ejes de la posibilidad de una vida abierta a la vocación sacerdotal. Hay que recordar además, aunque no lo puedo aquí desarrollar, que el ministerio ordenado se da en la Iglesia y en una forma constitutivamente eclesial. Y por eso el cuidado y la comprensión profunda del lugar concreto de la vivencia del ministerio en la Iglesia concreta y las relaciones fundamentales que lo constituyen se convierte en el futuro en una tarea decisiva. Aquí tomo prestada la categoría de Castellucci cuando él habla de que no es tanto una crisis de identidad del presbítero, sino una crisis pastoral de su inserción concreta en la Iglesia. Y finalmente, el problema de la fragmentación frente a una vocación como la nuestra que nos pide una unidad de vida y un compromiso permanente. Muchas son las causas por las que la comprensión unitaria del ser humano se ha hecho añicos. Hasta hace no mucho la unidad era comprendida como una realidad eminentemente positiva. La unidad de destino de toda la humanidad, la unidad de un continente, la unidad de un país. Pero de repente hemos vivido un vertiginoso proceso de afirmación de la identidad singular,
poniendo todo el énfasis en el pluralismo y más aún en la división y fragmentación. Aunque sea de una manera esquemática, y que me perdonen los filósofos, es como si Heráclito se hubiera tomado la revancha del triunfo de Parménides y Platón en la comprensión de la realidad y de la vida. Nada permanece, sino que todo cambia de forma permanente. Paradójicamente, de lo único que podemos estar seguros es precisamente de este cambio continuo. Frente a la unidad y estabilidad de tiempos anteriores, hoy se valora especialmente la capacidad para ese cambio acelerado. En principio, no hay nada que objetar a esta nueva visión de la vida, pero hay que reconocer que tiene sus riesgos y uno de los más importantes es el de la fragmentación y especialmente de la fragmentación del yo. Aquí debemos echar mano de la psicología para describir los diferentes factores que han conducido a la fragmentación del yo en el contexto de nuestra cultura posmoderna. Luego me puede corregir Estéfano, que de esto sabe más que yo. En primer lugar está la personalización, que esta eminentemente es positiva, como intensificación de la libertad del individuo, donde lo que prima es la realización personal. Pero esto ha supuesto un aumento del narcisismo y del individualismo, que unido a la cultura de una seducción continua, donde el individuo ha de estar eligiendo continuamente, ha introducido al sujeto en una crisis subjetiva y en una ansiedad continua. A este aspecto habría que añadir, en tercer lugar, la aparición de una sociedad flexible, posibilitada por los actuales medios de comunicación. Y gracias a las múltiples relaciones que instauramos a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, se ha producido una especie de saturación social, que a su vez da lugar a lo que los psicólogos llaman la colonización del yo, que implica la presencia de actitudes contrarias dentro de una misma identidad. Cito literalmente a los autores que he seguido en esta descripción de esa fragmentación del yo: bajo la presión de los procesos de saturación social y colonización del yo, el sujeto, supuestamente personalizado, único e individual, encuentra que el compromiso con su propia identidad se hace más difícil. Esta vivencia de la contradicción interna antecede a la fragmentación del yo. Desde este panorama hay que decir que no es fácil asumir un proyecto de vida como el del ministerio presbiteral, que ha de estar profundamente arraigado en la existencia personal, pero debe ser capaz de dar unidad a la totalidad de las dimensiones humanas, ser unitario, y ante todo ser válido y coherente durante el transcurso de toda la vida, por lo tanto, permanente. Insisto que estos 4 factores en mi ponencia escrita los analizo más pormenorizadamente y sobre todo el contraste de lo que significa la vocación al sacerdocio. Pero aquí no quería más que poner de relieve, digamos, cómo el problema fundamental, en mi opinión, de la formación para el sacerdocio y de la formación en el sacerdocio está precisamente en el fundamento antropológico. Y aquí 4 ejemplos, podrían ser más, de cómo la crisis antropológica que vivimos en la actualidad repercute en nuestra comprensión fundamental del ministerio presbiteral. Y para respetar el tiempo, concluyo. El discernimiento implica el conocimiento, la interpretación y la llamada que Dios nos hace a través de la situación histórica concreta que nos ha tocado vivir y que en realidad nosotros también construimos. Los elementos que aquí hemos señalado son el lugar concreto donde Dios nos está llamando a encontrarnos con los hombres de nuestro tiempo y en el diálogo con ellos anunciarles el Evangelio de Dios. Pero no solo evangelizar a los que pensamos que están fuera, porque estas tendencias que antes he señalado están dentro de nosotros mismos, como lugares y espacios internos
también para la evangelización propia y para el crecimiento personal. La realidad antropológica que somos, con las influencias culturales y sociales que vivimos, son en realidad la base fundamental de nuestro camino de seguimiento detrás del Señor, ya sea en el seminario, en la etapa de formación para el sacerdocio, como en la pastoral, en el ejercicio concreto del ministerio apostólico presbiteral. No podemos ni en realidad debemos escapar de ellas, porque, como ya conocemos el axioma medieval clásico, la gracia no anula la naturaleza, sino que la asume, la purifica y la perfecciona. Segundo, porque fue el camino que Dios escogió para nuestra salvación, el misterio de la encarnación de su Hijo, tomado de entre los hombres. Y finalmente, porque es la base de la economía sacramental. Conocer, por lo tanto, y asumir nuestra realidad humana es un deber, y no solo de forma general y abstracta, sino de forma concreta y personal en la actual situación histórica. No obstante, este conocimiento de nuestra base antropológica, con sus crisis y desafíos, no debe ser una excusa para justificar nuestra forma de vida, tal y cual y como la vivimos hoy. Si es necesario, por un lado, un realismo antropológico, no es menos necesario el impulso hacia la plena configuración con Cristo como vocación interna de nuestra realidad humana y como llamada externa, a su vez, en la vocación concreta al ministerio ordenado. En el fondo, en nosotros, la vocación humana, que es Cristo, y la vocación sacerdotal, también que es Cristo, confluyen. Hay que invitar hoy a ser cura, a ser sacerdote, ese presbítero que nos pide el concilio, discípulo del Señor, apóstol enviado por Él en su misma misión, hermano entre hermanos, formando parte de la comunión de la Iglesia, hombre, siendo solidario con los hombres y sirviéndoles desde la espiritualidad del samaritano y del buen pastor. Pero en un contexto de debilidad eclesial, si miramos hacia adentro de la vida de la Iglesia y de sus estructuras, y también de una insignificancia hacia afuera en la vida social. Y es obvio que la sociedad actual nos plantea unos grandes desafíos que yo he intentado mostrar un ejemplo, que hacen cada vez más complejo y difícil la vivencia concreta de esta vocación apostólica. Pero esta dificultad no debe conducirnos al desánimo, ni a la desmotivación, sino a tener el coraje y la valentía en el Espíritu Santo para proponer hoy esta forma de vida y de aventurarnos, los que ya formamos parte de esa vocación, aventurarnos nosotros mismos en caminos cada vez menos conocidos y transitados. Muchas gracias. Profesor Cordovilla, muchas gracias. De la Diócesis de Salamanca y la Archidiócesis de Madrid nos vamos a la Archidiócesis de Milán, y del despacho de un teólogo dogmático nos vamos al formador de formadores y al experto en psicología, a quien escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas, y un gusto estar aquí. ¿Se me oye, verdad? Sí, vale. Bueno, pues había pensado pasarlo bien intentando asesinar a Ángel Cordovilla, pero desafortunadamente comparto casi todo lo que ha dicho, casi todo. Hubo una cosita que no del todo, pero luego la diré porque es un detalle, no es una cosa que tenga muchísima importancia. De todas formas, a ver, lo que voy a hacer, como comparto casi todo y no quiero que esta ponencia sea un conjunto de
piropos, se dice, ¿no? Pues porque sería de mal gusto. Voy a recoger los 4 puntos que Ángel Cordovilla ha puesto en el foco de la atención, a ver si desde estos 4 puntos salen algunas perspectivas un poco prácticas, concretas, a ver qué se hace con esto. Porque, a ver, es que los psicólogos dicen que somos tenemos bastantes capacidades para hacer diagnósticos, pero luego para las terapias un poco menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues él se encargó del diagnóstico y ahora a mí me toca la terapia, a ver si consigo. También voy a defender un poco a los psicólogos, porque la terapia sale si el paciente tiene motivación. Porque si un paciente, incluso con pocos síntomas, no tiene motivación para el cambio, puedes hacerle cualquier terapia, pero no va a cambiar. Y eso también es un tema que tendríamos que tratar, porque a veces me pregunto si la Iglesia, como conjunto de pacientes, tenemos ganas de cambiar o no, porque hacemos muchos congresos, pero bueno. A ver, los 4 puntos... los habéis oído, acaba de leerlos, esa crisis antropológica, yo ya comparto esta lectura, este diagnóstico, transformación digital y tecnológica, ideología de género, individualismo versus fraternidad y fragmentación versus unidad de vida. Bueno, pues empecemos con la transformación digital. 2 cositas que me parecen importantes, podrían ser importantes para una reflexión sobre la formación sacerdotal. Primera reflexión, la llamaría informatización de la persona. Informatización de la persona. Bueno, desde 2001, Odisea en el espacio de Kubrick de 1968 hasta Blade Runner de 1982, o la cuadrilogía de Matrix 99-2003, que son 2022, y mucho más, desde que la tecnología informática se asomó en la cultura occidental, y mucho más que occidental, siempre se presentó este atractivo, que la computadora, el ordenador, poco a poco llegara a pensar como el ser humano, y que de repente con el ordenador nos pudiésemos actuar como si tuviésemos una relación como el ser humano. Bueno, pues esto no ha ocurrido todavía, a pesar de la evolución impresionante de la inteligencia artificial y todo. Es un tema que me interesa mucho, pero no vamos por ese camino. Lo que asistimos, y que no es ciencia ficción, es un recorrido totalmente opuesto, y que quizás no se haya puesto en tela de juicio. Y es que no solo es que el ordenador, a pesar de tener una inteligencia mucho superior a la mía, no tiene por ahora, y yo creo que nunca la tendrá, porque hay una diferencia óntica bastante importante, experiencia de sí mismo. Nosotros podemos simular esa experiencia, pero no podemos llegar a construir un ordenador que llegue a tener auténticamente esa experiencia. Lo que sí estamos asistiendo es a un ser humano que se está informatizando. O sea, que está perdiendo algunas funciones básicas que permiten al ser humano de tener esa experiencia de sí mismo, y que afecta a 2 cosas que para mí son esenciales para la experiencia espiritual, que son la memoria y la interioridad. Jóvenes que trabajan mucho aprendiendo cómo se automatiza esa dinámica un poco conductista del stimulus-response, aprenden a responder muy rápidamente a los estímulos, pero no aprenden a quedarse consigo mismos. Y eso afecta mucho a la oración, por ejemplo. Y la capacidad de memoria afecta mucho a la vocación, porque sin memoria, ¿cómo vamos a rezar el Magnificat? Si la memoria no nos sirve, porque no sé, yo antes me acordaba de un centenar, no, 100 no, pero unos 50 números telefónicos, sí. Y ahora el mío y el de mi madre, y no muchos más. Y os reto a que averigüéis con vosotros mismos cuántos números telefónicos os acordáis. Eso puede parecer una tontería, pero tiene su importancia. Entonces, habría que pensar a una formación donde
no podemos dar por descontado que estos jóvenes que rezan tengan memoria como función antropológica y tengan capacidad de interioridad. Y desde luego lo que no funciona son solo intervenciones de tipo disciplinar, no sé si se puede decir así, o sea, los seminaristas durante las clases, por favor, presten mayor atención. O, por ejemplo, los seminaristas durante la oración no lleven su tableta consigo porque contestan a la pregunta y no es el Santísimo que les llama, ¿no? Eso no se puede resolver así, porque para nosotros que somos inmigrantes digitales, eso puede ser un poco más fácil, pero para ellos no. Y, a ver, en las propuestas formativas, esto también se tendría que tomar en serio. Hacer propuestas formativas que inviertan en memoria e interioridad. Segunda reflexión, siempre con este tema de la transformación digital, es bastante conocida, pero no menos importante. Es que la transformación digital es una productora de espacio y no es una herramienta. Quizás la tecnología informática surgió como herramienta, como instrumento, como algo que nos ayuda a hacer más cosas y más rápidamente. Pero poco a poco esa tecnología se ha transformado en un espacio, en un lugar. La relación que nuestros jóvenes, y no solo los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, viven con lo que es informático, es básicamente una relación de topos, de lugar. Y entonces, en ese sentido, y Ángel tiene razón, en ese sentido, el riesgo importante es que el cuerpo se quede fuera, porque desde luego la relación virtual no abarca el cuerpo como lo abarca la relación real. Y las consecuencias, desde luego, son bastante complicadas, porque la primera y más evidente no es solo la exclusión de la dimensión corporal, porque la dimensión corporal puedes creer que la vas a excluir, pero esta sigue viva. Y entonces no es que nosotros estamos excluyendo a la corporalidad de nuestra experiencia humana, es que la estamos separando y no la estamos integrando, porque el cuerpo sigue vivo y se toma sus gratificaciones propias a pesar de la conciencia de la persona. El cuerpo se divierte a pesar de que la conciencia del seminarista se conozca de memoria todo el Denzinger y Schönmetzer. Esto creo que sea bastante importante porque crea una especie de forma mentis colectiva donde lo que gana es el divide et impera, el cuerpo por un lado y la mente por otro lado. Y ya entendemos, creo, lo suficientemente bien que esto tiene consecuencias bastante importantes sobre, qué casualidad, sobre el tema de la sexualidad. Porque los seminaristas, como no proceden de algún planeta más allá de la Vía Láctea, también conocen esta tecnología y como sexualidad, en ese sentido, del cuerpo, lo pasan fenomenal. No pongo ejemplos. Pero me impresiona bastante leer, y no lo digo desde un punto de vista moral o moralizador, en algunos periódicos he averiguado, incluso españoles, de toda área política. Yo no soy español, o sea que no, lo que digo es una pura casualidad. El Mundo y El País me parece que no compartan muchas opiniones. Bueno, pues en El Mundo, en El País, no hace no mucho tiempo, y he visto que la cosa aparece con bastante frecuencia, artículos y como se llama, anuncios donde se habla de juguetes sexuales. Qué interesante esto, ¿no? No me impresiona el hecho de que haya juguetes sexuales, porque la transgresión siempre existió, pero me impresiona la normalización que se da de estas conductas como si no pasara nada, porque transgresión, de transgredior, significa ir más allá. Entonces, se habla de experiencias transgresivas cada vez que hacemos algo que supera los límites de una convención que puede ser social, religiosa o lo que sea. Y estos límites los determina pues, la convención social, la norma, la religión o lo que sea. Pero
En ese sentido, la transgresión siempre o casi siempre se produce a escondidas, porque si te pasas el límite de la convención social, lo que vas a hacer tienes que hacerlo sin que se sepa. Bueno, pues aquí no pasa esto. El hecho mismo de que periódicos como El País, El Mundo o L'Osservatore Romano, no es verdad, hablen de... No sé, no estaría mal, pero hablen de vez en cuando. Bueno, me estáis grabando, sí. Buscadme un trabajo. Bueno, pues el hecho de que artículos así aparezcan en periódicos que se venden y se leen en todo el territorio nacional y más allá, pues significa que esto no es transgresión, esto es normal, o se normaliza todo esto. Y yo creo que más allá de la valoración moral o moralizadora, esto es un problema desde el punto de vista psicológico, porque esto no facilita ninguna integración. Y bueno, pues eso es un reto muy grande y lo entendemos para la cuestión del celibato, pero también como nuestros seminaristas, ya digo, no pertenecen a otra galaxia, tendríamos que hacer formación. Es un reto muy grande, es que me estoy perdiendo porque el tiempo está corriendo mucho. Es que tendríamos también que preguntarnos si en la Iglesia, a pesar de que seguimos diciendo que esto no está bien, paradójicamente en algunas cuestiones nos hacemos cómplices de esta conducta. Si al mismo tiempo, porque los sacerdotes somos muy creativos en cuanto a transgresiones, pero también es cierto que ahora con los curas jóvenes, trabajo la formación desde hace mucho tiempo, ahora también los curas jóvenes asumen un poco esta mentalidad y tengo experiencias bastante divertidas de curas que ahora, no sé, se meten en chat de contactos ocasionales, cuelgan fotos y no es la cara. Y bueno, esto es interesante porque esto también se hace con la misma forma mentis, casi pública, no se esconde. Y si al seminarista le pillas, te dicen, bueno, pero tío, eso es normal. Es un juego, ¿no? Ah, sí, bueno. Bueno, pues Ángel estoy de acuerdo con él cuando oportunamente nos recuerda que la dimensión sacramental del sacerdocio también involucra la corporalidad y de acuerdo. Pero, a ver, es que también... Cuando hablo de complicidad, digo que también cuando intentamos integrar la corporalidad, no siempre nos sale bien. A ver, cuando asistimos a una celebración litúrgica de hoy día, de forma presencial, no de forma virtual, ahí se tendría que ver un poco de integración con la corporalidad, ¿no? Pues preguntas, ¿lo hacemos bien? Pues que a veces el celebrante parece el señor Lurch, el de la familia Adams, el mayordomo, ¿no? A veces te preguntas que si es humano. Ciertas formas de celebrar dicen, bueno, nosotros los curas con el sacramento tenemos la integración con el cuerpo. Dios mío, si el cuerpo es ese, mejor que no. Y la gente, ¿cómo reacciona? ¿Cómo celebra el cuerpo de los feligreses durante la celebración? A veces te das cuenta de que la gente estaba viva cuando el cura dice, ite misa porque se despiertan y salen. Dice, estaban vivos, ¿no? Porque antes, ¿no? Eso parecían títeres o una especie de ubi, todos en coma. Bueno, pues el reto para la formación es enorme, porque este tema del cuerpo integral con el tema de la sexualidad lo tenemos fatal. Y o lo abordamos o seguimos insistiendo que nosotros vamos por la integración, pero prácticamente vamos por el camino contrario. Ideologías de género. Bueno, pues creo que me quedaré con 2 puntos, y no, los 4 no caben. Se me ocurrió saludaros diciendo buenos días a todos, a todas y a todos, pero me quedé ahí porque digo, aquí me van a echar del todo. Pero esto dice que pertenecemos a una cultura que está creando desde luego mucha confusión. El debate sobre las ideologías de género tiene muy poco de científico y mucho de ideológico, y creo que solo un ciego esto no lo ve. De acuerdo. Algunos se preguntan, pero qué raro,
con lo que se dice hoy del cuerpo y de cómo el cuerpo tiene que disfrutar y cómo el cuerpo tiene que estar bien, y una de las acusaciones que se hacen del celibato, por ejemplo, es que no sea natural. Bueno, nos preguntamos cómo es posible que algunas ideologías de género hablen del género como de una construcción cultural y dónde se va lo biológico. Es que yo no creo que el cuerpo sea, infravalorado. Es que se encuentra, como decía antes, separado. No es que no se considere el cuerpo, es que se le otorga a la mente la propiedad de definir la identidad, y el cuerpo no tiene que ver con eso, como si el cuerpo disfruta pero no tiene ningún papel protagonista en definir lo que es la identidad psicológica y entonces espiritual también de la persona. La mente decide lo que el cuerpo tiene que hacer y el cuerpo tiene que adaptarse. Bueno, también en este sentido, queridos amigos y amigas, tenemos que preguntarnos, estos disfrutan más que nosotros, desde luego, pero también tenemos que preguntarnos si en la vida religiosa masculina y femenina somos testigos creíbles de esta síntesis. Permitidme, así, haciendo cosas en congregaciones, comunidades religiosas masculinas o femeninas, seminarios, congregaciones, diócesis y lo que sea, es imposible no detectar una gran difusión de la confusión de género en nuestros ámbitos. O sea, que el masculino no siempre se parece al masculino y el femenino tampoco. Y no son solo estereotipos, porque si fuesen incluso estereotipos, habría que preguntarse por qué las religiosas camioneras del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué se identifican con un rasgo masculino y los hombres parecen modelos de un desfile de París y de esas cosas, ¿no? Bueno, es importante que reconozcamos una parte de responsabilidad, quizás, no sé si en el haber creado confusión, pero desde luego en permanecer, que esta confusión de alguna manera permanezca. Entonces aquí dos recorridos para la formación podrían ser el siguiente. Afirmar que el celibato y la virginidad son valores no nos permite reflexionar en qué sentido lo son y cuál es la relación que tienen con la dimensión afectiva de la persona. No tenemos que dar por descontado todo esto. No podemos, Dios mío, no podemos seguir pensando que como son valores, esto no se toca. No. ¿Qué relación tiene este tema con la vida afectiva? Bueno, y el segundo recorrido también considerar un poco más las consecuencias en la dimensión corporal del celibato y de la virginidad, porque la neurociencia tampoco se puede pasar por alto. La neurociencia dice que hay una comunicación muy importante entre lo que es la mente y el cuerpo. Bueno, pues una persona célibe y una persona que es virgen, ¿qué consecuencia tiene sobre su propio cuerpo? Y insisto que en ese sentido quizás sea la maternidad, la mujer, más afectada que el hombre, porque la mujer que es virgen y no tiene hijos, ¿qué recaídas tiene esto sobre su propio cuerpo? A ver, una reflexión no significa que vamos a cambiar las cosas, quitamos la virginidad, el celibato, no, pero tampoco pensar que esto no existe. Sería, desde mi punto de vista, importante, porque en la vida religiosa femenina, y luego termino porque el último punto no tengo tiempo, asisto a algunas polarizaciones que son bastante interesantes, más en las personas religiosas que en las personas que están casadas y tienen hijos. Y en un lado, a veces la falta de empatía, que es un rasgo paradójicamente más masculino desde el punto de vista estadístico, por lo menos. Y al otro lado, una tendencia a veces a romper demasiado las fronteras, los borders, como se dice, i limiti, y con a veces acontecimientos y episodios bastante problemáticos como el stalking, el acoso telefónico, el abuso telefónico, sexual, emocional, etcétera, etcétera. Esto es bastante curioso y es bastante interesante desde mi punto de vista, porque es algo que he encontrado también como experiencia en las madres que han adoptado sin haber tenido hijos propios.
qué clase de relación tienen con la corporalidad. Y no es que sus hijos sean menos hijos, es que esos hijos lo han tenido sin su propio cuerpo. Y eso creo que tiene consecuencias. Ya digo, no es que hay que hacer terrorismo, hay que investigarlo, hay que entenderlo. Y con el celibato creo que sería igual. Bueno, pues individualismo y unidad de vida, viene todo escrito en el artículo, lo dejamos porque el tiempo se me ha ido ya. Pido disculpas por la velocidad. Gracias. Profesor. Profesor Guarinelli, muchas gracias. No se preocupe porque seguro que en el auditorio hay alguna pregunta que nos llevará a seguir ahondando en lo que usted va a decir. Sin embargo, antes de dar la palabra a los asistentes, se la voy a dar al profesor Cordovilla de nuevo para que yo, aunque me pillen en el medio los no cuchillos, bueno, voy a retirarme para que él pueda dar también su complemento, su visión. Bueno, nada, en realidad agradecer a Estéfano la lectura y la respuesta de mi conferencia, que yo al oírle creo debería haber sido al revés, es decir, el maestro en este ámbito es él, ¿no? Y yo quiero sencillamente, públicamente, agradecerle el libro que escribió El sacerdote inmaduro, que para mí al leerlo fue, no solo ya desde un punto de vista intelectual, sino personal y existencial, para mí fue... no sé cómo, fue un paso muy significativo en mi propia, digamos, desarrollo de la vocación sacerdotal, ¿no? Y bueno, pues estoy de acuerdo con él que quizá yo he hecho diagnóstico y luego no había planteado yo la terapia, pero claro, es que uno puede hacer lo que puede, ¿no? Y entonces, pero bueno, me parece un buen complemento lo que él ha hecho, especialmente de los dos primeros puntos, de cómo ese diagnóstico plantea una determinada forma de actuar en la formación sacerdotal ante las generaciones más jóvenes. O sea que, bueno, en eso no tendría yo nada que puntualizar, sino al revés, agradecer a Estéfano su lectura y su complemento. Muchas gracias a ambos. Vamos a dar un rato de participación para, si la Asamblea quiere plantear alguna cuestión, pueden ir levantando el brazo, tenemos ya ahí una palabra, y mientras se van colocando me van a permitir ambos que abra yo el diálogo con una cuestión, con una puntualización para ambos, por si el matiz que yo voy a introducir cambia en algo, debe matizar sus posturas. Es que hasta ahora, en lo que voy oyendo, en todo lo que se está hablando de la formación, en la mente del futuro sacerdote y el actual seminarista están los millennials, gente joven, pero es que en mi experiencia como profesora y formadora, los seminaristas que yo tengo también tienen 30, 40, 50, 55. Entonces, si el diagnóstico y las terapias o las realidades que han manifestado son las mismas, sabiendo que además conviven en los mismos centros de formación, gente de 20, 18, 20 años con gente de 35, 40, 45, una edad fantástica que son los 50. Si queda algo que decir en este sentido, en esa formación, y si no tenemos que quitar de nuestra cabeza, al menos en el contexto occidental, la idea del seminarista muy joven. Bueno, como los de la Escuela de Formadores de Salamanca saben, los que me han tenido como profesor en el curso de Psicología Evolutiva, yo creo, y estoy bastante convencido, que eso de que el que entra al seminario un poco más viejo es más maduro, pues es una mentira. Sí, no es verdad. No es verdad porque además, no solo porque no es verdad, pero porque además hay como dinámicas grupales que a veces facilitan las conductas regresivas y entonces es más fácil que el mayor se adapte en cuanto a madurez al más joven que viceversa. Y a veces hemos visto seminaristas un poco mayores, no tan viejos, pero como yo, pero mayores, hacer cosas que a los más jóvenes ni si se le ocurrían. O sea que eso habría que tratarlo
realmente cada persona tiene su historia, su biografía y no sé. Sí, es verdad, la idea que el seminarista sea automáticamente un joven, no, pero un inmaduro sí. Vamos, yo no tengo tanta experiencia en el ámbito de la formación concreta, pero yo lo que diría, al final la influencia cultural es atmosférica. O sea, es verdad, es decir, es la atmósfera en la que vivimos y respiramos. Por lo tanto, habrá que verla luego con matices. Pero yo tengo 55 años y me he formado digamos, en un mundo diferente, pero a mí la cultura actual me está afectando hoy. Quizá no probablemente de la misma manera que, por ejemplo, que conozco más de jóvenes al mundo de mis sobrinos o sobrinas, pero al final yo creo que tampoco hay diferencias tan radicales. Gracias. Tenemos una pregunta. En primer lugar, agradecer a los dos ponentes las intervenciones. Es una doble pregunta. La primera es más comentario y la segunda una pregunta para aclarar la cuestión al profesor Guarinelli. El comentario es que me ha parecido muy sugerente que la descripción de los 4 rasgos que hacía el profesor Cordovilla calzan perfectamente para describir la dificultad de una opción como el matrimonio sacramental. Y me parece muy sugerente porque ayuda a comprender que hay una cuestión de fondo que se refiere a la vida humana y a la vida cristiana como tal, ¿no? Y creo que es muy interesante tener presente o sea, se podría recorrer la ponencia hablando de otra vocación, como es la vocación matrimonial, y teniendo presente esto. Yo creo que esto es muy interesante comprenderlo, que yo también explico orden en San Dámaso y es una cuestión de perogrullo, pero digo, quien no puede ser un buen padre de familia no puede ser un buen sacerdote, es matemático, esto es matemático, ¿no? Y yo creo que incidía mucho. Esto es un comentario, si Ángel quería decir algo. Y respecto a la cuestión para entender mejor, ¿no? Decía que la red, el mundo digital crea espacios, crea lugares, ¿no? Me ha venido en mente, en cambio, la afirmación de este antropólogo francés, Marc Augé, que habla de los no lugares, ¿no? Y que dice que precisamente una de las características de los no lugares es que no genera historia, por lo tanto no genera memoria. Entonces, por entender más en qué sentido sí y en qué sentido no, la red genera espacios verdaderamente, antropológicamente hablando. Crea espacios en el sentido del poder que la mente se atribuye a sí misma, no en lo que la realidad concretamente luego permite expresar. Es como una especie de ¿cómo se dice? De false belief, falsa creencia. Es una especie de falsa creencia. Es igual que el tema de la exclusión del cuerpo. Yo digo, pues el cuerpo no tiene nada que ver con mi identidad personal, y esa es digamos, es una forma un poco radical de lo que son ciertas ideologías de género, pero eso es un false belief, es una falsa creencia, porque luego el cuerpo tiene sus venganzas propias y no sé, la cantidad de enfermedades que padecemos a veces son venganzas psicológicas del cuerpo. Por eso es más casi una pretensión, ¿no? Una pretensión más que una actuación. Yo creo que puede ser. Por eso yo estoy de acuerdo con Marc Augé. Son no lugares, pero eso cuéntaselo al sobrino que viaja todo el día con el móvil, luego encuentra al amigo o a la amiga con el cual estuvo en chat todo el día y se lo encuentra en presencia real, ¿no? En el sentido eucarístico, y no saben qué decir. Casi como si, más allá de lo que era la relación virtual, no hubiese relación real. O sea, eso confirma que no es del todo real ese virtual, pero en su percepción sí.
O sea, eso yo creo que sea cierto, sí. Es que el coste de todo esto no lo vemos ahora mismo, lo veremos dentro de 10, 20 años, igual que muchísimos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, en Italia se hizo la ley sobre el aborto, la 194, como se la conoce, en los años 70 más o menos, y entonces, bueno, yo tenía 10 años, pero me acuerdo el debate feroz sobre este tema. Y la ley se escribió sobre la presión cultural de esa mentalidad, donde había pintadas en las calles donde ponía aborto libre y gratuito, y como un derecho de la mujer, casi como tomarse un vaso de agua, abortar. Y después de 20, 25, 30 años yo sigo confesando mujeres, y a veces incluso hombres, cuyas mujeres abortaron en su momento, que viven en una angustia permanente diciendo, padre, si es que a nosotros nos hicieron creer que eso era como tomarse una Coca-Cola, abortar. Pero ya digo, son cosas donde es como si el cuerpo te presenta el conto. Pues eso es el precio que paga, pero no enseguida. Por eso es las consecuencias de algunos temas que ahora, como me parece que estáis haciendo algunas cosas bastante divertidas con la ley trans y otras cosas, es que las consecuencias de todo esto no se verá en el futuro así próximo. Se verá, y ¿quién pagará el precio de todo esto? Yo creo que ciertas propuestas son bastante, digamos, benevolmente ingenuas, por lo menos, sí. Bueno, yo brevemente, en realidad, estoy de acuerdo, porque mi convicción es que la vocación sacerdotal es una forma concreta de responder a la vocación humana radical. He citado muy brevemente, implícitamente, el pasaje de Gaudium et Spes 22, que hay una única vocación del hombre, y esta es divina, como dice el texto. Claro, entonces yo he intentado mostrar en algún otro lugar que la vocación sacerdotal no es una excepción, no es algo extraordinario dentro de la vocación humana, es una forma de responder a esa vocación humana radical, con características lógicamente diferentes, y por eso en una lectura de fondo en realidad vale para la vida religiosa y vale también para la vida matrimonial, especialmente en las convicciones de fondo. Luego hay, lógicamente, la sexualidad no se configura de la misma manera en la vocación matrimonial que en la vocación apostólica, pero como de tema de fondo es la misma. Por eso también he dicho que es el desafío mayor. Cuando hemos perdido ya la comprensión de la vida humana como vocación, eso es lo que hace que no haya luego vocaciones a las diferentes formas de vida cristiana. Entonces, no es un problema la vocación sacerdotal, es un problema a la comprensión del ser humano como un ser humano vocacional, con una vocación radical. Y para mí, claro, ese es el tema, antropológicamente hablando, de mayor desafío. Una pregunta. Sí, buenas tardes ya. Gracias a los dos por la intervención. Mi nombre es Juan Manuel, nos conocemos. Mi pregunta es, no sé si es más para Padre Guarinelli, sobre la relación entre teología y psicología, o vida de la Iglesia y psicología, no sé cómo plantearlo. Para mí es un tema que queda un poco al margen de mi competencia, pero la intuición es esta. Si hasta donde uno puede ver, casi no hay psicología que se resista hoy, no sé si llamarla escuela o a las derivas identitarias. Entonces, ¿con qué teología, con qué psicología puede contar un formador, entrando ya en el plano concreto? ¿O es necesario que demos el paso, si es que esto es real, a generar explícitamente una psicología propiamente desde la vida cristiana, asumiendo elementos exteriores que sean valiosos, pero haciendo un camino más propio y no confiando en lo que desde fuera nos se pueda ofrecer como complemento a la vida cristiana? Me refiero al formador. Yo he sido formador y uno está en el dilema de saber si el auxilio psicológico que está empleando en la formación está trabajando en la misma dirección que el equipo de formadores o está socavando
a lo mejor sin mala intención o sin intención directa, pero está yendo en una dirección pues casi contraria a lo que se plantea en la formación sacerdotal. Esa es la... Es que, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? 2 minutos. 2 minutos. Es que para contestar necesitaría un abogado. Porque me voy a meter en un lío monumental, ya lo sé, ya lo sé. A ver, es que la pregunta... Juan Manuel, ¿verdad? Sí. La pregunta es realmente muy complicada porque es como si tuviésemos 3 epistemologías que tienen que dialogar. La epistemología de la teología, la epistemología de la psicología, que es un casino. Eso estudiado en Italia, bueno, pues un lío. Y la epistemología de la relación entre las dos. Es curioso, muy curioso, y yo lo llamo uno de los muchos pecados originales que tiene la psicología, sobre todo en nuestros contextos. Es curioso que el máximo interés del mundo de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II sobre todo, cuando empieza a asomarse un poco a la psicología, sea por el psicoanálisis, que desde luego no simpatizaba mucho con todo el fenómeno religioso. Y claro, ese es un pecado original porque la sospecha que, por un lado, la psicología tiene que ver con la patología, o, por ejemplo, que la psicología es una ciencia básicamente determinista, y eso, claro, entra en rotta di collisione con esa categoría tan importante para la antropología teológica que es la libertad. O sea, tenemos un montón de pecados originales en esta relación, donde efectivamente a veces envías el joven seminarista que tiene problemas sexuales al psicólogo y regresa que quiere ser monja. O sea que, bueno, es verdad. No podemos, yo creo, contesto a la segunda cosa, no podemos pensar, que creo, eso lo reflexiono en voz alta, que sería oportuno hacer una psicología nuestra, porque en la Universidad Gregoriana donde yo estudié, el padre Rulla, al que yo le reconozco mucho, desde luego, intentó hacer esto. Pero yo creo que el resultado, yo digo, sono riconoscente porque hizo un buen trabajo, pero al mismo tiempo no se puede hacer otra cosa así, porque acabamos aislándonos, haciendo una cosa nuestra, y tenemos que dialogar con la psicología científica, no podemos aislarnos. Pero no es solo cuestión de los psicólogos, también los teólogos tendrían que tener un poco menos de sospecha paranoica en contra de la psicología y atreverse a reconocer que, bueno, algo con la espiritualidad ahí tiene que ver. Y lo que es interesante es que todos los autores cristianos, los grandes santos formadores, que San Ignacio, que sea Teresa de Ávila, o Jesús mismo, tenían una gran sensibilidad sobre lo que es humano. Paradójicamente, cuando se llegó a utilizar a la psicología de forma más rigurosa en el entorno eclesiástico, se utilizó el psicoanálisis o la psicología conductista o otras psicologías, por cierto, todas muy buenas, como la psicología de Frankl, la existencial, la de Rogers. Cada una tiene algo que decir, pero la infraestructura antropológica no siempre encaja con la cristiana. Y Ignacio encaja mucho mejor, Santa Teresa igual. Claro, tenían una antropología que habría que actualizar. Pero desde luego, el que hoy me diga que la psicología científica es el DSM-5-TR, digo, pues, que ha mejorado bastante, pero eso o sea, es muy difícil dialogar con esa psicología. Conocerla sí. No sé, o sea que tengo que pensarlo mejor, pero es muy complicada esta pregunta, realmente muy complicada, sí. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida la mañana, agradeciendo al profesor Cordovilla y al profesor Guarinelli sus intervenciones, a ustedes su atención y emplazándolos a todos para esta tarde a las 4:15.